Bienvenidos a nuestra clase de aula invertida del módulo de impuesto al consumo. Hoy estamos en compañía de la profesora María Mercedes Rivas y yo, Patricia Garay. Vamos a desarrollar la unidad 3 del módulo que se relaciona al elemento subjetivo, los contribuyentes. Los contribuyentes y otros sujetos pasivos del IVA. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo estás? Muy bien, y gracias a vos, Patricia, ¿qué tal? Bien, muy bien. Nosotros vamos a ir desarrollando el artículo 79 de la ley que habla de los contribuyentes del IVA y vamos a ir dando ejemplos, porque normalmente, ¿verdad?, creemos que todos aquellos que tienen por ejemplo, la constitución de una empresa o son personas independientes, pueden estar grabados por el IVA o son como contribuyentes, pero hay otras situaciones que vamos a ir viendo que se dan que también están obligados a ser contribuyentes y que tenemos que saber. Sí, fundamentalmente porque son contribuyentes todos aquellos que tengan que actuar o interactuar con algún hecho generador. Entonces, si el hecho generador está presente, obviamente también tiene que existir un contribuyente, un sujeto pasivo, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo de acuerdo a las diferentes situaciones donde van ingresando quiénes son realmente los sujetos pasivos y quiénes son los contribuyentes de derecho y de hecho, que en definitiva es lo que hace a este impuesto. Exactamente. Recordemos que el tema del IVA es un impuesto indirecto. Al ser un impuesto indirecto, sabemos que recae finalmente en el consumidor final, pero es el sujeto de derecho, que es lo que tenemos que tener bien presente, quién es el sujeto de derecho, siempre es el que la ley señala como el sujeto del impuesto, viene a ser el vendedor o el importador. Por eso es que la persona obligada a ingresar el impuesto, que vendría a ser, es el contribuyente que está vendiendo, porque el consumidor final, en definitiva, es la mayor masa, abarca la mayor cantidad de personas, pero el Estado no puede ir a cobrarle a cada uno de ellos. Entonces recae la obligación en el sujeto de derecho. Y tenemos el sujeto de hecho. El sujeto de hecho justamente es aquel en quien recae. La ley lo considera dentro del grupo de impuestos al consumo. La ley considera que quienes son sujetos de hecho son aquellos que tienen la capacidad contributiva para el efecto. En realidad, lo que quiere establecer la ley es la capacidad de consumo, es lo que quiere señalar. Porque el que adquiere un bien o un servicio, que son hechos generadores, ¿verdad?, entonces están absorbiendo también el impuesto contenido en él. Como había señalado y como se ven también en los capítulos anteriores, el sistema tributario nuestro, ¿verdad?, el sistema tributario paraguayo, en cuanto a los impuestos al consumo, lo que establece para el impuesto al valor agregado es una metodología distinta que la que utilizarían la que se utiliza de hecho en otras administraciones tributarias de otros países. Nosotros estamos utilizando el de impuesto contra impuesto, que permite que también el contribuyente de hecho, que no es lo mismo que el contribuyente de derecho, absorbe una mínima parte de lo que sería un impuesto cuando un impuesto típicamente indirecto, por ejemplo, cuando se utiliza el sistema piramidal en cascada, que cada parte va absorbiendo. A veces nos encontramos con situaciones como dicen, yo tengo que pagar muchísimo de IVA, te dicen, ¿verdad? Como claro que el contribuyente, que el que tiene de derecho, que tiene que ingresar el IVA, pero considera como que es el IVA de el propio. Sin embargo, realmente quien tiene o quien paga es el consumidor. Sí. Claro, y entonces ahí se crea
puede crearse de repente una confusión. Dice, yo pago mucho IVA, ¿qué tengo que hacer para pagar menos IVA? Te dicen, ¿verdad? Sí. Así se le pasa. Pero en realidad, ¿quién está pagando el IVA? Es el consumidor, contribuyente, sí, de hecho, que claro, es el consumidor final. Exactamente, contribuyente de hecho. Aquel que no tiene la forma de descargar es el contribuyente que no tiene la forma de descargar el impuesto absorbido allí de otra forma. Entonces se lo considera consumidor final, ya no puede descargar, ya no llega al final de la cadena, diríamos. Sí, exactamente. Entonces, por eso es que es importante tener bien claro estas categorías, porque el sujeto de derecho es quien va a tener la obligación, pero el de hecho es el que finalmente va a pagar el impuesto, ¿verdad? Por eso es un impuesto indirecto. Muy bien. Aquí ahora, en ese punto, Patricia, es donde yo también les suelo decir, solemos hablar así con los alumnos muchas veces, y les digo, fíjense que el que paga es el sujeto de hecho, no el de derecho, ¿verdad? Es lo que grava realmente en ese caso, ahí sí se ve claramente lo que impone la ley, ¿verdad? Que te dice, el impuesto es al consumo. O sea, en realidad el que paga es el consumidor final. ¿Por qué? Porque es aquel que está recibiendo ese bien y servicio ya para su satisfacción, uso, goce, usufructo, etcétera, como determina la ley, ¿verdad? Pero es allí, es él el que absorbe. Y es así como dijiste al comienzo, ¿verdad? Es la capacidad contributiva. Sí. Porque vamos a ver que dentro de este módulo de consumo tenemos también impuesto selectivo al consumo, que ya habíamos visto en los primeros capítulos, va a gravar justamente aquellos artículos lujosos, suntuarios, donde la capacidad... Y no tantos. Y no tanto en algunos casos. También en algunos casos, porque la ley contempla o se reserva unos capítulos especiales. O, por ejemplo, porque destruyen el medio ambiente, como el caso del cigarrillo, ¿verdad? Cosas como esas. O los gases que despiden los equipos. Pero al final es el consumo. Y también siempre tener en cuenta que el impuesto al consumo va a ser justamente sobre los bienes o sobre lo que se consume. No es sobre las personas, sino que son sobre el consumo, ya sea de bienes o de servicios. Y ahí van a entrar también las importaciones. Vamos a ir desarrollando parte por parte de lo que establece el artículo 79 de la ley, y tenemos como la primera categoría de contribuyentes en el inciso A del artículo 79, menciona las personas físicas. Las personas físicas. Sí, así es, Mercedes. Personas físicas. Las personas físicas, ¿qué tenemos que tener bien en cuenta? Las personas físicas, solo personas físicas. Las personas físicas, al decir de la ley, en primer lugar señala qué personas físicas son las que están alcanzadas por este impuesto, y habla de las profesiones universitarias. Es decir, toda aquella persona física que ha obtenido un título universitario a través de una de las universidades que están aprobadas por ley, son las que están alcanzadas por este impuesto. Ahora, habla también del ejercicio efectivo de su profesión universitaria. Y en eso tenemos que tener muy en cuenta, porque realmente no pone la ley no nos establece ninguna base para decir cuando este profesional universitario adquiera un ingreso superior a tanto, ahí recién puede inscribirse y es sujeto del impuesto. No, dice es contribuyente de derecho. No, dice directamente que por el ejercicio efectivo de su profesión, independientemente al ingreso que pueda tener. La palabra clave acá está, el ejercicio efectivo de profesiones universitarias. Sí. Y recordemos que el decreto 1030, en la primera parte, ya nos define qué es un profesional. Exacto. Que es lo que acaba de decir Mercedes. Es el que tiene un título de grado que lo habilita a ejercer una profesión de una universidad reconocida por el Estado. Esa es la clave, ¿verdad? Pero como bien lo menciona Mercedes, tenemos que tener en cuenta justamente que si yo soy, por ejemplo, contadora, pero por alguna razón tengo que estar tengo que trabajar de taxista, por ejemplo, Mercedes. Sí. Bueno, ¿voy a tener que inscribirme o no? En ese caso, en la categoría
de persona física, porque soy contadora recibida, pero no estoy ejerciendo mi profesión. Claro, ahí no harás uso de lo que la ley dice por el ejercicio efectivo de la profesión, Sí. pero sí vas a tener por el servicio que vas a brindar. Claro. De hecho, la ley en ese caso te permite, bueno, en el caso de artes y oficios más bien, ¿verdad? Exactamente. Te permite de que vos puedas llegar, o sea, que el contribuyente, o sea, la persona física llegue a ser contribuyente, no en un primer momento, sino recién al poder ingresar 120 salarios mínimos en el año, ¿verdad? Anuales. 12. 12 salarios mínimos al año. O bien dice también si alguna de sus facturaciones superaran, ¿verdad?, el monto De un salario el monto mínimo designado, mensual. sí, de un Exactamente. salario mínimo mensual. Eso te dice la ley. Ahora, siempre la persona, depende también de qué actividad vayas a realizar como Exactamente. arte u oficio. Exactamente. Porque si vamos al caso del Mira. ejemplo que habías puesto de taxista, Sí. eso es una actividad tipificada en el IRASIS, entonces no te permite esperar a que tengas recién un ingreso de tanto para poder inscribirte como contribuyente, sino Ya de tengo entrada, que estar ya de tendrías entrada ya que por ir. la actividad, que porque Por ya la está actividad, grabada sí. por el IRASIS, ¿verdad? Porque ya está Ya, actividad. entonces ven, es muy importante hacer esa diferencia. Las personas físicas pueden ser empresas unipersonales, Sí. que vamos a ver más adelante también está en un inciso. Las empresas unipersonales como contribuyentes del IVA lo son, pero es importante separar, ¿verdad? O sea, es Separar. importante tener bien en cuenta qué actividad está haciendo esa persona Sí. física. Física. Sí, es muy importante. Ahí, en ese caso, tendrías que, por ejemplo, siendo un profesional contable o abogado o, no sé, cualquier otra profesión, ¿verdad? Puede ser un ingeniero, puede ser un arquitecto, pero que no se dedique efectivamente al ejercicio de su profesión, sino, por ejemplo, es comisionista. Es comisionista. En ese caso sí tendría que la persona no necesita Llevar otras reglas, llevar ¿verdad? otras Las reglas. otras reglas. Y las reglas son esas, la de tener solamente 12 salarios mínimos, la percepción de eso, Sí. o de lo contrario, el que pueda tener en una sola facturación que sea superior a la de 12 salarios, a la de un salario sí, mínimo. un salario claro. mínimo. Eso sí, eso justamente acá en el inciso dice claramente en la ley, ¿verdad? Estamos hablando de lo que dice la ley. Sí. Y dice, cuando el ingreso bruto de estas últimas en el año civil anterior sean superiores a un salario mínimo mensual en promedio. Acá también tenemos que ver que en el tema de del decreto 1030, cuando ya la ley 5061 modifica, porque recordemos que la ley 5061 modifica principalmente el IVA, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que nosotros hay un nacimiento de la obligación tributaria que vamos a ver cuando veamos el elemento temporal, Sí. pero hay una disposición que prácticamente me obliga a llevar el control del ingreso de la persona física para el IVA también de forma mensual, algo parecido al tema Sí. del IRP. Algo parecido. La ley me dice que la persona física es contribuyente cuando no es universitaria, ¿verdad? Si es una persona independiente, cuando en el año civil anterior haya percibido 12 salarios mínimos o en uno de los meses haya superado el salario mínimo mensual. Es lo que me dice. Entonces, transcurrido, después, lo que me quiere decir con esto entonces es que yo tengo que tomar de parámetro todos los ingresos que tengo en el año civil anterior. Sí. Pero después vamos a ver que en el nacimiento de la obligación ya me va diciendo que tengo que tener por día, como el IRP, entonces ahí es conveniente ya que realmente hagamos el cálculo mensualmente. Entonces, si la persona física va a llegar a los 12 salarios, perdón, o a un salario mínimo en un mes, o superar eso, ya sería conveniente que se inscriba como contribuyente al mes siguiente, ¿verdad? Para minimizar las contingencias. Sí, así es. De hecho, una persona física que quiera ejercer alguna de estas profesiones, artes u oficios, ¿verdad?, que están contempladas, ¿verdad?, como hecho generador va a ser contemplado una vez que cumpla con esa condición de los 12 salarios, ¿verdad? Claro, un músico, un pintor, un artista, sí. ¿verdad?
Pero también de hecho, ¿verdad? Es a la persona física de entrada lo que se le asesora también normalmente y se le dice más o menos cuál es su perspectiva de ingreso durante el primer periodo. Entonces, cuando te habla de su perspectiva de ingreso durante el primer periodo, entonces nosotros ya podemos directamente recomendarle, bueno, entonces que es mejor ya que se inscriba o que espere llegar al momento. Exactamente. Bueno, en el tema de las profesiones, entonces profesionales universitarios para este punto, ¿verdad? Si son universitarios y están ejerciendo la profesión, se inscriben a partir del momento que empiezan a prestar el servicio, no importa el monto. Sí. Las otras personas vamos a llevar la cuenta de si superan o no los 12 salarios mínimos en el año. Toda vez que no sean dependientes. Siempre estamos hablando de independientes, exactamente, ¿verdad? Y otros servicios personales entran la remuneración de personal superior, los artistas, todo lo que no tengan la definición el mismo dueño de una unipersonal. El mismo dueño de una unipersonal. Entonces, Mercedes, sí. ¿Y el personal superior de una empresa? El personal superior de una empresa, anteriormente, si recuerdan, con la ley 125, ellos estaban exonerados a emitir documentaciones con IVA, de hecho no eran contribuyentes, ¿verdad? Pero la modificación que introdujo la 2421 es que en la medida en que las empresas o los directorios asignen al personal superior... Muchos cambios hubieron a partir de la 2421, o sea, los grandes cambios en el tema de contribuyentes. Sí, entonces desde ese entonces ellos están también alcanzados a ser contribuyentes del IVA. Sí. Pueden... debían emitir sus facturas, o sea, debían en primer lugar inscribirse como contribuyentes y emitían sus facturas, ¿verdad? Con el IVA, empezaban a ser contribuyentes del IVA, entonces a partir de ese momento. De ese momento, sí. Siempre en cuanto al personal superior de una empresa, sí. Cuando se trata de un dueño, de un propietario de una unipersonal, en la medida en que esta persona de hecho por tener una empresa unipersonal ya era contribuyente del IVA, pero desde el momento en que se autoasigna una remuneración, entonces desde ese momento él también llega a ser contribuyente de IVA por su remuneración personal y tiene que declarar dentro. Lo que no se hace en esos casos es separar los IVAs, diríamos, o sea, los hechos generadores que tienen que ver con la empresa unipersonal y el hecho generador del IVA por remuneración personal. Que en ese caso la remuneración del personal, de la autoasignación del dueño de una empresa unipersonal, en lo que respecta al ingreso se declara, porque tenemos que tener una sola declaración de IVA, tiene que haber, pero el ingreso va a estar alcanzado por la renta personal. La renta personal. Para la suma en rango no incidido o si ya es contribuyente para el pago del impuesto respectivo, ¿verdad? Pero la empresa unipersonal va a actuar como un gasto en concepto de remuneración del dueño, ¿verdad? Sí. La autoasignación. Pero para el efecto del IVA se va a liquidar en una sola declaración jurada por el momento y tiene que emitirse una factura. Sí. Tiene que emitirse una factura y tiene que pagar, aunque paga el débito y el crédito fiscal, el efecto hace cero. Pero de todas formas tiene que estar debidamente documentado. Exactamente. Sí. Hay otra categoría también de contribuyentes que, hablando de las introducciones importantes que se hizo con la 2421, acá entraron también las entidades sin fines de lucro y las cooperativas, por ejemplo. Sí. Acá yo siempre digo también en las clases que es muy importante tener en cuenta porque las cooperativas tienen un ente regulador que es el INCOP, por ejemplo, y entonces tienen una ley especial también, que es la ley 438, que también sufrió modificaciones, justamente ahí es donde las cooperativas ingresan a ser contribuyentes del IVA, porque la ley ley 438, que se modificó con la ley 5501, elimina la exoneración que tenían como ciertos IVA. Actos cooperativos. Sí. Entonces, ¿qué sucede ahí? Uno a veces quiere a lo mejor relacionar que como se trata de que dicen, bueno, las cooperativas pagan IVA, sí, tienen que ser. Las cooperativas siempre fueron contribuyentes del IVA para empezar, ¿sí? Están dentro, a partir de la 2421. Pero el alcance de las cooperativas, es el alcance que está establecido en su ley. Sí. Cuando en la ley tenían la exoneración del IVA, todos los
dispuesto en la ley 125 le alcanzaba como exonerados, porque de acuerdo a lo que estaba, que era justamente los actos cooperativos con sus socios. Con sus socios, ¿verdad? sí. Exactamente. Cuando se tuvo que modificar la ley de cooperativas, excluir esa exoneración, entonces automáticamente al no estar incluidos con una exoneración contemplada, entonces ya tienen que pasar a pagar tienen que pasar a Sí. liquidar todos sus impuestos por las reglas generales del impuesto. No obstante, ese es tema de pago de IVA como actividad gravada o como actividad exonerada. Pero como contribuyentes están obligados a cumplir con todas las formalidades de todas formas, porque recordemos que hay un grupo de cooperativas que tienen exoneraciones, que tienen Sí. acciones o sentencias favorables con respecto a las exoneraciones, pero no son todos los casos. Pero en definitiva, como contribuyentes tienen que cumplir con todas las reglas que se mencionan Sí. en este libro, ¿verdad? En el tema del libro. Pero el alcance va a ser lo que está establecido en su Ley 438. Claro. Vamos a tener varias cosas que van a ser diferentes. También la ley me va a mencionar casos de bancos, financieras, también el alcance. Sí. Pero van a estar expresamente citados en la norma, o sea, Sí. en la ley. En la ley. Y eso es lo que vamos a tener que llevar en cuenta. Bueno, las empresas unipersonales, como ya estábamos hablando, ¿verdad? Aquí con Merce. Entonces, las empresas unipersonales sí, ahí decimos, bueno, vamos a separar bien las personas físicas de su unidad, como el ejemplo el taxi que di al comienzo, Sí. ¿verdad? Entonces, esa es una actividad sí grabada completamente por el IRASI. Entonces, desde el momento que yo empiezo a hacer una actividad grabada por el IRASI, por más que sea pequeño contribuyente, ya estoy dentro de la definición de una empresa unipersonal. Y todas las empresas unipersonales son contribuyentes del IVA. Entonces, acá dispone en este artículo, ¿verdad?, que serán contribuyentes las empresas unipersonales domiciliadas en el país cuando realicen actividades comerciales, industriales o de servicio. Entonces, ahí nos vamos a las definiciones que están en el IRASIS, ¿verdad? Sí. Porque acá me dice, las empresas unipersonales son aquellas consideradas como tales en el artículo 4 de la ley. Sí. Y el artículo 4 de la ley está en el capítulo del impuesto a la Del renta impuesto a la comercial, industrial y de servicio, Sí. ¿verdad?, del IRASIS. Entonces, todas esas actividades que están ahí están grabadas por el IVA, salvo con las limitaciones que también se establezcan después acá, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, se considera a esa unidad productiva perteneciente y que se utilice en forma conjunta el capital y el trabajo. Esa Sí. es la clave. En cualquier proporción. En Ahí cualquier no proporción, está exactamente. Ahí no ya... indicando Sí, a veces te dicen, por solamente. ejemplo, sí, él viene a pintar, pero la actividad que realiza como Sí. pintor está alcanzado por el impuesto a la renta empresarial. Sí, Puede estar como un exactamente. IRPC también, Sí. ¿verdad? Pero no importa en qué proporción, hace más trabajo, a lo mejor pone menos capital Menos y más capital y más trabajo, trabajo. pero de todas formas ya es una actividad Tipificada en el como, IRASIS. sí, y como una empresa unipersonal. Sí. Pero en el IVA va a tener que pagar. Igual Sí. ahí no hay 12 salarios mínimos Sí. ni nada de esas cosas, ¿verdad? De hecho, el artículo 4 de la ley 125 se refiere, porque habla de las empresas unipersonales, pero en realidad se refiere al artículo 2 de la ley 125 Al también, artículo ¿verdad? de ley, exacto. Que en los hechos generadores. Y los hechos Y a la generadores renta lo contemplados, fundamentalmente, contemplados en el inciso F, todos esos todos esos son considerados hechos generadores por la ley. Exactamente. Entonces, en cualquier proporción que realice, ahí es que están los jardineros, Exactamente. los fontaneros, no sé, una serie de cantidad, sí. de albañiles, albañiles, pintores, pintores, azulejistas. todo Entonces, relacionado con la construcción. exacto. Entonces, desde ese punto de vista, aunque tenga poco capital, como muchas veces Se presentan estos se presentan, casos, ¿verdad? Los casos donde es mínimo el capital que tienen, pero Sí. no te habla de una proporcionalidad. Por el hecho de estar tipificados ya en ese artículo 2, entonces ya inmediatamente o indefectiblemente son contribuyentes. Exactamente. así Y ahí es. ya... Hay que tener muy en cuenta entonces esa... Pero Sí. en el tema del
IVA, IVA. También cuando son contribuyentes en el IRASI, ya prácticamente con seguridad van a ser contribuyentes del Quizás IVA. Se acogerán, ¿verdad?, al régimen simplificado o alguna mismo, cosa así, pero eso es ya un régimen especial para la declaración en sí, pero de la renta, pero no quiere decir que dejen de ser contribuyentes de IVA. Exactamente. Tenemos la otra categoría que está establecida también en el inciso D del artículo 79, que son las sociedades. Y acá es muy importante porque acá la ley me dice las sociedades con o sin personería jurídica. Hay que atender muy bien ahí. ¿Qué sería una una entidad o una sociedad sin personería jurídica, Mercedes? Y por ejemplo, sucesión indivisa. ¿Ejemplo? Por ejemplo. Entonces, en ese caso también es contribuyente del IVA, ¿verdad? Independientemente de que, porque hasta tanto no se disuelva esa sucesión, o sea, no se sentencia, esa sucesión va a tener que ser contribuyentes de IVA como sucesión indivisa, que no precisamente está registrada, que es lo que te está diciendo en Eso ese es caso. muy importante tener en cuenta. Entonces, cuando me dice sin personería jurídica, igual son contribuyentes del IVA por todo lo que están haciendo. La misma cosa, pero ahí ya entran en la otra categoría de todas aquellas organizaciones, ¿verdad? Sí. Que tienen que ver, que de hecho la 2421 es una de sus modificaciones importantes. También es que hace que todas estas organizaciones sin fines de lucro, asociaciones, entidades, fundaciones, etcétera, asociaciones, la ley establece así, dice, asociaciones de entidad de beneficencia, asistencia social, sanitaria, artística, todas ellas tienen que ser, desde ese punto de vista es que nosotros vemos que cuando la ley habla de sociedades en general, no solamente se restringe al hecho de una sociedad conformada como lo que conocemos nosotros en el trabajo diario, ¿verdad? Claro. Que están registradas, que son o por acciones o comanditas por acciones o sociedad o por cuotas, que son las SRL o las sociedades simples. Me llega a citar, pero me hace esa aclaración con o sin personalidad jurídica. También me hace la aclaración de que sean entidades privadas en general, así también como las personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior. Y acá, o sus sucursales, agencias o establecimientos. Entonces, esto va a estar relacionado con nuestro capítulo de territorialidad y las personas físicas que están haciendo o prestando algún tipo de servicio considerado de fuente paraguaya. También en el IVA, así como vemos en los otros impuestos, existe un principio de territorialidad. Y esas personas físicas que están haciendo ese tipo de servicios y que están siendo aprovechados en el país, van a tener que pagar el IVA en Paraguay. En el tema de las importaciones, de repente, cuando hablamos de bienes, es más sencillo porque en la importación misma ya se paga el IVA, porque justamente lo que tiene sentido es que se tenga que pagar el IVA por todos los bienes que están circulando dentro del territorio nacional. Pero cuando son servicios, entonces ahí te vamos a tener que ver si están dentro de el aprovechamiento dentro del territorio nacional, y ahí vamos a tener que practicar las retenciones internacionales, porque en el IVA también tenemos retenciones internacionales, justamente para estas entidades constituidas en el exterior. Sí, porque nuestra legislación lo que contempla es el destino del consumo. El consumo, ¿dónde se realiza? ¿Dónde se realiza? Desde ese punto de vista es que, aunque, no sé, si yo tengo una empresa, ¿verdad?, que fabrica estos vasos, estos vasos, de hecho, están grabados, ¿verdad?, por el IVA. Pero si yo exporto este producto está exento. No porque el producto en sí sea exento, sino porque la ley
su fuente es el de aprovechamiento. ¿Y dónde se aprovecha? ¿Dentro o fuera del territorio? Fuera del territorio, por tanto, está exento. Dentro del territorio, entonces está grabado. Está grabado. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. La controversia o el problema que siempre se presenta es con el tema de los servicios. Exactamente. Porque esa la es la ley, parte más compleja. Claro, porque la ley no contempla esa exportación de servicios. Entonces, a partir de ahí, rige el doble criterio de territorialidad para el IVA. Y tenemos también después el tema de los intereses, otra vez que realmente están 100% prestados en el exterior, pero sin embargo se consideran de fuente paraguaya también, claro. Entonces, eso vamos viendo en el elemento, pero sí, estas personas son contribuyentes. Pero ¿quién tiene que actuar de agente de retención? Va a ser el que está haciendo el pago. Es lo mismo como el otro. Como los otros impuestos. Sí, o sea, va a ser el sujeto de derecho, aunque en realidad el de hecho sea el sujeto que ni siquiera está radicado en Paraguay. Exactamente. Solamente en el tema del IVA lo que vamos a ver después es que existe una excepción, no va a ser, el pago es definitivo, único y definitivo para el del exterior, pero constituye un crédito fiscal si la persona o es el contribuyente el que está haciendo la retención. Eso vamos a ver en otro capítulo. Muy bien, entonces las sociedades en general, ya sabemos, eso sí, ya todas las que estén de derecho privado, civil o comercial, sean asociaciones, fundaciones constituidas en el país, van a ser contribuyentes cualquiera sea el monto de sus ingresos. Y las empresas unipersonales que se dediquen a la importación o exportación, dice, también serán contribuyentes independientemente al monto de sus ingresos. ¿Sí? Entonces eso es para las entidades o sociedades en general. Ahora, las entidades sin fines de lucro, que es lo que estabas mencionando, ¿verdad, Mercedes? En una categoría especial que se incluyeron con la 2421, en el artículo 79, en el inciso E me menciona, ¿verdad? Me dice que serán contribuyentes las entidades de asistencia social, de caridad, beneficencia, instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como asociaciones, mutuales, federaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades con o sin personería jurídica. O sea, acá me está citando, no es que solamente esta, sino demás entidades con o sin personería jurídica, con respecto a las actividades realizadas en forma habitual y permanente y organizadas de manera empresarial. Claro. Acá, ¿verdad? En el sector productivo, comercial, industrial o prestación de servicios grabadas por el presente impuesto de conformidad con las disposiciones establecidas en el IRASIS. Muy bien. Y de ahí es, Patricia, que encontramos una cantidad de organizaciones que tienen que ser, o sea, que son de hecho contribuyentes, deben inscribirse como contribuyentes del IVA. Pero ahí, por ejemplo, Mercedes, no importa. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, un ejemplo de estas entidades? Como decimos, estábamos hablando de comisiones vecinales, de ¿cómo se llama? Comisiones de fomento también, o todo lo que sea, lo que corresponde a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría esto? Porque a veces te preguntan, dice, ¿con qué le inscribo? ¿Con qué le inscribo? Pero son contribuyentes, tenemos que saber que tienen que inscribirse. Sí, son sujetos de derecho, ¿verdad? Aunque después tengan un artículo de exoneración como el artículo 83. Claro. Pero, y en ese caso, ¿cómo sería un caso, por ejemplo? En realidad, luego existe un artículo 83 de exoneración porque existe un hecho generador. Exacto. O sea, no tendría razón de que exonere a las entidades de caridad, beneficencia, etcétera, como dicta la ley, si es que no estuviesen contemplados dentro del hecho generador, ¿verdad? Entonces, lo que ahí se hace es lo siguiente. La organización de la Iglesia Católica, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo. La organización de la Iglesia Católica tiene como centro, ¿verdad? O sea, como sede, diríamos, como matriz, diríamos nosotros, dentro de una organización empresarial, tienen a los obispados o arzobispados, como el caso de Asunción, ¿verdad? Cada vez que tiene o una nueva parroquia o una nueva capilla incluso, ¿verdad? Entonces tiene que seguir nada más los canales
Pero tiene que inscribirse en la capilla. Pero tienen que tiene inscribirse. Un RUC diferente. Tiene un RUC diferente al obispado que pertenece. Pero pertenece a un... Pero pertenece a eso. El obispado lo que hace es, en ese caso, cuando se trata de parroquias, entonces dictan también unas resoluciones donde impone ante esa parroquia, ¿verdad? Bueno, primero la conformación de esa parroquia y segundo, quién estará a cargo de esa parroquia. Entonces, de ahí es que podemos nosotros sacar quién es el representante legal, como llaman en la SED, ¿verdad? En los formularios, ¿verdad? ¿Quién es el representante legal y cómo yo avalo que esta persona es el representante legal? Y lleva su resolución del obispado donde le dice que él es el párroco de esa parroquia. Cuando se trata de capillas, por ejemplo, también son como desmembraciones de la misma parroquia, ¿verdad? Porque las capillas forman parte de una parroquia, de una parroquia allí, entonces van. Ellos también deben inscribirse, no es que tienen que quedar simplemente. Porque a veces dicen, ellos tienen que tener, pueden estar recibiendo donaciones, pueden estar recibiendo aportes, todo tiene que estar facturado, por ejemplo, en el caso de los aportes. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos que tener bien en cuenta es que toda actividad que se realice, aunque estén después exoneradas estas entidades sin fines de lucro, tienen que ser contribuyentes, tienen que estar inscritos como contribuyentes. Y hay que buscar, entonces, no es que no pueden emitir porque son entidades sin fines de lucro, nomás una factura, ¿verdad? No. En caso del ejemplo que está mencionando Mercedes. Lo mismo hablamos de otros casos como comisiones vecinales, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto lo importante es que si son entidades o asociaciones, de todas formas, sin fines de lucro, igual son contribuyentes por las actividades que ellas realizan. Sí. Otra categoría de contribuyentes son las empresas estatales. Exacto. Todas las empresas estatales son contribuyentes. Pueden tener diferentes disposiciones con respecto a la documentación o la emisión de sus comprobantes de ingreso, que después, cuando veamos el tema de documentación, vamos a ver que también son comprobantes válidos y tienen disposiciones, pero no están timbradas, por ejemplo. Pero como contribuyentes, todas las unidades estatales, todas las empresas estatales tienen que tener un RUC, ¿verdad? Tienen que estar inscritas. Y nos dice que son los entes autárquicos, empresas públicas, ¿verdad? Entidades descentralizadas, sociedades de economía mixta, que desarrollen actividades comerciales, industriales y de servicios. Mediante este inciso, entonces, la ley otorga al Estado el carácter de contribuyente del impuesto. Exactamente. Después vamos a ver que como es realmente el consumidor final el que va a soportar la carga de este impuesto, entonces no existe inconveniente en atribuirle el carácter de contribuyente propio al Estado, ¿verdad? Sí. Puesto que esta es la única manera de que puede descontar el crédito fiscal contenido en sus compras o insumos por el sistema de liquidación que tenemos, ¿verdad? De impuesto contra impuesto. Exactamente. Entonces, con el tema de ahí es que tienen que tener en cuenta aquí que en este capítulo especial, ¿verdad? Que tiene que ver con el Estado, es que toda institución del Estado, sea gobierno central, descentralizado o autónomo, como el caso de las municipalidades o los municipios. Por ejemplo, un ente autárquico es SINAFOCAL, por ejemplo, ¿verdad? O INTN, exactamente. Esos son entes autárquicos. Lo de economía... Son de economía mixta, son los que conocemos, por ejemplo, Copaco, Aceros del Paraguay, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero aquí lo importante es que tenemos que tener en cuenta que aunque sean entidades estatales, tienen que ser contribuyentes de IVA. Por tanto, tienen que emitir las facturas correspondientes. En el caso del INTN o el INAN, que es donde la gente comúnmente recurre más a ellos, por los laboratorios, por todo lo que tienen que Senave, hacer. Por ejemplo. Senave, sí. Ellos Senave, exacto, tienen que expedir sus documentos correspondientes porque son contribuyentes y eso nosotros tenemos que llevar, documentar debidamente las operaciones. Por esa actividad, porque está es una actividad comercial, por ejemplo, ¿verdad? O industrial o de servicios. Y mismo cuando nosotros emitimos, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos una operación con ellos, no porque sea
con el Estado que se está actuando, mi factura, la factura que yo le emita tiene que ser exenta. Pues mucha gente cree que por ese motivo el Estado dice, no, pero ¿por qué al Estado? No, tiene que ser exenta porque el Estado está exento del pago. Exento del pago por sí, pero no en relación de quien le está emitiendo la factura. No, además ellos tienen son que sus actividades propias las que están exentas. Tienen también un presupuesto y tienen que considerar dentro de su presupuesto porque tienen un sistema de rendición, ¿verdad? Sí. Presupuestaria, hay un presupuesto general de la nación, tienen que incluir también todas estas cosas, también van incluyendo ahí, ¿verdad? Sí, incluyen también en el... Para los desembolsos. Para los desembolsos fundamentalmente sí están incluidos dentro del presupuesto general de la nación. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el IVA, el IVA que ellos puedan llegar a depositar, es el IVA que le retiene a una entidad. Entonces, en ese carácter tampoco tiene que estar tampoco está contemplado en el presupuesto general de la nación, porque en realidad no es un dinero del Estado, sino que es dinero del contribuyente o del que le factura al Estado, que es el que tiene que depositar, porque ellos hacen de cobradores del Estado. Bien, como unos perceptores. Sí, perceptores, así que es lo mismo que sucede en las empresas privadas cuando ellos te venden algo. El IVA no es de ellos, como vos bien señalabas al inicio. Claro. El IVA realmente es el aporte que te está dando el contribuyente que vino a comprar ese bien. Así mismo es. Por eso que siempre también en el tema del IVA, como recae sobre el consumo, es muy importante en la fijación de los precios, ¿sí? Porque realmente incide en el consumo de las personas que van a adquirir esos bienes o servicios, porque forma parte integrante de la evaluación que una persona pueda hacer, si compro acá o compro porque y también la tasa, que nosotros tenemos la tasa más baja de la región, ¿verdad? Que viene a ser una ventaja, por decirlo así, para nosotros, porque la tasa en otros países es mucho más alta, está por encima del 10%. Sí, porque la mínima creo que está en 18 y después, bueno, va al 21, en Argentina usan el 21 y creo que en Brasil el 26. O sea, no estoy muy segura. Sí. Aparte tienen ellos sus tasas estaduales también, entonces depende de qué estado. Y por último, dentro de la categoría de contribuyentes también se señala a los importadores. Los importadores no habituales como contribuyentes, en este caso el artículo 69 me dice que quienes introduzcan definitivamente bienes al país y no se encuentren comprendidas en los incisos anteriores, porque ya habíamos visto que si están ejerciendo, si son importadores, ya los importadores habituales de por sí son contribuyentes. Eso ya habíamos visto en la categoría de empresas unipersonales y sociedades, las que acabamos de ver. Pero para aquellas personas, y esta es la pregunta ¿por qué nosotros nos vamos a pedir, voy a importar un auto, por ejemplo, ¿verdad? Y yo no soy contribuyente de ningún impuesto. Sin embargo, el despachante de aduana, cuando me va a pasar toda la liquidación, en la aduana me van a hacer un cálculo. ¿Sí? Me van a hacer un cálculo y voy a tener que pagar el IVA porque el vehículo en nuestro país va a ser el ingreso de una mercadería y esa mercadería está grabada. Entonces, va a estar circulando dentro del Paraguay, por lo tanto, ese vehículo tiene que pagar a alguien el impuesto. No va a ser la persona que me está importando, sino que voy a ser yo que estoy comprando. Y como yo voy a ser consumidor final, porque no soy contribuyente de ningún impuesto, recae sobre mí ese impuesto, el IVA en este caso, ¿verdad? Y también puede haber impuesto selectivo al consumo, ¿verdad? También dependiendo de lo que sea. Pero si yo hago entonces hago esa importación y soy de manera casual, tengo que saber que tengo también una base imponible que me incrementa. Me incrementa la base en la aduana y entonces... ¿Para qué hacen eso? Exactamente. Y esa base incrementada que utiliza la aduana, que es el del 30%, es en realidad porque dentro del sistema IRASIS nosotros tenemos que, la ley presume una rentabilidad de 30% sobre cualquier enajenación, cualquier acto de enajenación. Entonces, para evitar esa competencia desleal, diríamos, ¿verdad? Es lo que
se incrementa a los mismos, si tomamos en cuenta una liquidación de despacho casual o una habitual, ¿verdad? Sí. Vemos que exactamente los mismos elementos la aduanas, la Dirección Nacional toma como para poder... como base imponible. Los mismos. Con la única diferencia que para el casual lo que hace es incrementar esa sumatoria en 30%. Termina pagando un 13%, vamos a suponer, si es un vehículo, por ejemplo, que está 10% grabado, claro. Al final yo mi IVA como importador casual y como consumidor final, termino pagando 13%. Un 13%, así parece una tasa efectiva, por decirlo así, sí, ¿verdad? Exacto. Y esos pagos son en carácter definitivo. Esos pagos no constituyen créditos fiscales, sino que directamente van como pagos definitivos, que es la otra gran controversia que siempre están ahí. ¿Por qué no va a ser crédito fiscal? Claro. Porque en realidad, al tratarse de una particularidad, ¿verdad? Cuando no es un contribuyente, no es un habitual. Sí, exactamente. Cuando no es un contribuyente, exactamente. Sí, entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Y ahora ya hemos desarrollado todos los incisos que están en el artículo 79 y algo muy importante que vamos a mencionar de una forma de redondear nuestra clase con lo que respecta al artículo 79. Es que este artículo 79 fue modificado posteriormente a la 5061 porque en la 5061 no incluyeron el IRAGRO, ¿verdad? Se había generado desde entonces... En empresas unipersonales se olvidaron de incluir solamente el artículo 79. Anteriormente la actividad agropecuaria no estaba alcanzada por el IVA, por lo tanto ni siquiera estaban señalados como contribuyentes, ¿sí? Y cuando se incorpora, se modifica todo lo que era IMAGRO, se vuelve el IRAGRO, son contribuyentes a partir del 1 de enero del 2014, con todas las modificaciones que hizo la 5061, que deroga completamente IMAGRO y levanta completamente un nuevo IRAGRO, pero no modificaron el artículo 79. Entonces acá lo importante es que existe una ley, la ley 5143, que salió un poco tiempo después, ¿verdad? Poco tiempo después, y solamente para corregir el error. Para corregir el error, exactamente. Porque, ¿qué iba a suceder ¿qué es lo que sucedía en ese momento? No se cumplía ahí está, no se cumplía un elemento. Se modificó toda la ley, pero un elemento de la obligación tributaria no existía. Exactamente, el contribuyente no existía. Entonces ya no daba nacimiento a la obligación, ¿verdad? Muy bien, bueno, con esto damos finalizado entonces nuestra clase. No sé si querés agregar algo más, Mercedes. No, está muy bien. Solamente que son partes, vamos dando partes. Luego vamos a tener que ir integrando cada uno de estos capítulos dentro del contexto general del impuesto al consumo, que es fundamental porque tampoco no es que cada capítulo nosotros vamos a tomar en forma aislada, que es el error que muchas veces cometemos. Porque decimos, no, en el artículo tal dice tal cosa, pero realmente olvidamos el contexto, que es muy importante de aplicar cuando estamos hablando de impuestos. En realidad, cuando estamos hablando de leyes, es muy importante. No se pueden tomar los artículos en forma aislada, menos los incisos ni ningún otro elemento, ¿verdad? Entonces vamos a ir integrando todos al final. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.